Hola, soy Juan Eduardo Alvear y estamos en noviembre del 2025. Y el tema, María Corredentora. Yo creo que ella sí es corredentora. Y voy a contar una breve historia. Ah, yo nací en una familia católica, fui bautizado católico. Y entraron los evangélicos a la familia y desgraciadamente pues dejé de ser católico y acabé siendo un pastor protestante. Esto más o menos en los años 80. Y estuve de pastor evangélico por un par de años. Al cabo de lo cual dejé toda esa comunidad por un versículo, Miqueas 2:10, apartados y salir de este lugar porque está corrompido grandemente. Y me fui. Y como decía el padre Demetrio, me decía, la religión es como una cebolla. Le vas quitando capas hasta que no te queda nada. Y en efecto, acabé perdiendo la fe en Jesús. Acabé perdiendo la fe en Dios, la fe en el diablo, la fe en todo. Me convertí en un materialista. Lo único que quería era el mundo material. Ya no había los sueños, ya no había las promesas de Dios, ya no había nada. Es un lugar sumamente árido, sumamente frío, donde solamente vales lo que tienes y lo que eres. Y no hay vida eterna, no hay Dios, no hay nada. Pero en fin, no quiero andar mucho en lo que es el ateísmo. Simplemente es un lugar vacío y desolado donde no hay nada. Y sucedió que en esa desolación, en 1991, vi que iba a haber una conjunción de estrellas, de 3 planetas, en una revista, en el periódico, mientras vivía aquí en Estados Unidos, en Costa Mesa. Y me llamó mucho la atención Marte, Júpiter, Venus, y el arco iba a ser del tamaño de la luna, o sea que iban a estar sumamente juntas. Y recordé un sueño que había tenido varios años atrás. Y en ese sueño yo estaba en mi escuela de la primaria, en el Simón Bolívar del Pedregal, y era de noche y yo veía al cielo y veía a 3 estrellas, pero las veía como si tuviese un telescopio. Se veían 3 planetas, no eran soles, eran planetas de diferentes colores. Y en el sueño, mientras uno que estaba allí a la derecha, lejos, en la escalera, yo estaba en lo que era quinto de primaria, en el segundo piso, dije estas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabras muy significantes. Yo no sabía en ese entonces, pero es las palabras que le había dicho Jesús a los judíos. No me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y yo dije esas palabras a esos 3 planetas: Júpiter, Venus, Marte. Y salieron 2 haces de luz, dirigidos hacia mí. Uno a mi derecha, otro a mi izquierda. Y dije yo en esa desolación, en ese lugar donde no hay fe, esperando que algo sucediese, que algo pasase. Porque, pues la verdad, quería pensar que había algo más. Tenía esa pequeña esperanza. Y compré una revista de astronomía donde explicaban dónde iban a estar los planetas y total. Como entendía de antenas y de radioaficionados, pues sabía lo que era la elevación, el azimut. Y eso es como localizar un punto en una esfera. Y entonces descubrí dónde iban a aparecer esos planetas. Y la conjunción pues estaba empezando a suceder. Estaba aquí los 3 planetas y cada día se iban acercando, acercando más. Y justo un domingo, el 16 de junio de 1991, o el 19, que caía en domingo. Y le dije a mi hermano, y mi hermano dijo, pues vente a casa. Él vivía en Mission Viejo con su mujer. Y fuimos ahí con mi hermano Alfonso y estábamos los 4, los 3 hermanos y la esposa de mi hermano. Y les salimos al patio
y de frente ahí estaban, ah, mirando hacia el oeste, a, a poca elevación, a 30 grados, a, eh, de azimut estaban los planetas. Y era una cosa impresionante porque se veían 3 estrellas brillantes en un ángulo como cuando ves la luna, o sea, sumamente cerca uno de otro. Y dije, les había comentado eso, y dije, pues, o no sé si les había comentado, pero yo dije las palabras. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y de pronto aparece una abeja. Todos salen corriendo despavoridos porque me parece que Kila era alérgica a las abejas. Salen corriendo, se van, se meten al apartamento. Estábamos en la segunda planta, a mi derecha, y se van, desaparecen. Y la abeja se para enfrente de mí por unos instantes viéndome y se va. Y dije, y esto es todo. Y dije las palabras, pues en español, porque si las dices en inglés, blessed is he who comes in the name of the Lord, pues a lo mejor las tengo que decir en español o X, y lo repetí unos par de veces y no sucedió nada. Y total, me voy al apartamento, me meto, me siento, y yo creo que Kila vio la cara de desilusión en mi rostro y me ofreció una copa, y a ella le gustaba beber mucho vino tinto a rosado. Y total, me da la copa con una sonrisa muy grande. Y en ese instante me vino una iluminación. Una iluminación es algo así como cuando entiendes cómo funciona el subnet mask, cómo funciona las direcciones IP, que es cuestiones de matemáticas y eso. No entendía muy bien cómo se relacionaba el subnet mask al IP address. O cuando descubres por qué 2 más 2 es 4, o cuando descubres una ecuación y entiendes la razón que hay detrás. Y entonces es como un momento de iluminación, de entendimiento. Y esto fue lo que entendí. En la misma forma entendí, el verbo se hizo carne y se hace pan. El verbo de Dios, esas son las palabras que están en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también entendí que está en Juan 6 y se hace pan. O sea, el verbo se hace pan para nosotros, que es lo que creemos los católicos en la Eucaristía, que Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es Jesús, que es el verbo de Dios, se hace pan y lo comemos. Y en ese instante lo entendí y volví de golpe a la fe. Y le dije a mi hermano, y mi hermano me dijo, pues te tienes que ir a España. ¿Y por qué España? Porque mi padre es el único que seguía siendo católico. Todos nosotros ya nos habíamos apartado de la iglesia, nada. Después de los evangélicos vino la destrucción total de la fe católica. Ya nadie se congregaba. Mis hermanos, me imagino, seguirían creyendo en Dios. Yo no, ya había perdido todo. Pero claro, al volver a ganar esto, pues tengo que regresar. Y me dice, pues vete a España. Y total, ya le dije a mi padre, no, que no vienes aquí, porque claro, mi padre, habiendo sido pastor protestante, y el católico, pues no quería nada que ver conmigo. Y ni con la familia, pues se había roto la familia. Y total, llegué a España porque quería volver a la iglesia católica. Me confesé en la iglesia de los 12 apóstoles en Madrid. Y ahí lloré mucho y nunca me habían dado una penitencia tan larga, que fue un rosario. Y volví a comulgar. Y tú y me dices, bueno, ¿y qué tiene que ver que María sea corredentora con que tú hayas vuelto a la fe? El verbo se hizo carne y se hace pan. Pues mira, porque ese es el fundamento de esa cebolla, ese es el núcleo de la fe. Ese es el centro de la fe. Y es muy importante. No vas a poder entender que María es corredentora, o yo no lo puedo entender si no crees que
el Verbo se hizo carne, que la palabra de Dios, que Dios es Jesús y se hace pan. ¿Por qué? Pues cada vez que iba a misa, cuando asistía a misa, era muy interesante porque empecé a comprender quién era María por medio de la Eucaristía. Tienes que entender esto, que cuando yo volví a la fe, lo único que creía era eso. Yo ya no creía en los santos, yo no creía, lo único que creía era el sacramento de la reconciliación y en la Eucaristía. Pero todo lo demás de la Iglesia Católica lo había perdido. Yo había perdido toda esa fe, que fue empezando a reconstruirse poco a poco. El primero, claro, el sacramento de la reconciliación, fue muy sencillo porque me acordaba de la escritura donde dice que le trajeron un paralítico a Jesús y que por la fe de ellos, de sus amigos que lo trajeron, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, leyendo la mente de los fariseos que decían, pero ¿quién es este que se cree que tiene poder para perdonar los pecados? Solo Dios perdona pecados. Pues para veáis, él les contestó, pues para que veáis que al Hijo del Hombre le ha sido dado el poder de perdonar los pecados. ¿Qué te parece que es más difícil? Que yo le diga a este hombre, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Y en efecto. Y luego Jesús le dio ese poder a los apóstoles. Porque recuerda, yo había leído toda la Biblia. Cuando eres protestante la lees toda. Yo la leí toda en varias versiones. Desde Jerusalén, la Carcolunga, la de ellos, que es la Reina Valera, la Scofield, la King James, y muchas versiones. Yo las leí todas. A mí me gusta leer. Leí todas. Y me acuerdo, yo tengo memoria de elefante, me acuerdo de todo lo que leo. Gracias a Dios. El sacramento de la reconciliación importante. Pero María, y empecé a entenderlo en la Eucaristía, que tienes que tomar en cuenta que yo creo, literalmente, y lo sigo creyendo, que Jesús se hace pan y vino. ¿Y dónde depositan el vino? En una copa. Empecé a entender, mira, María es esa copa, ese vaso donde es depositado el Señor. Y así empecé a entender quién era María. Era el receptáculo del Hijo de Dios, el receptáculo de Dios. Y cada misa era un entendimiento mayor de las cosas. Y fue un día que me llevó mi padre a la iglesia de San Antonio de Padua, en Madrid, una catedral muy bonita, porque ahí bendecían a los animales o no sé qué. Y me contó una historia. Me dijo, mira, ese santo, San Antonio de Padua, te enseña cosas ocultas. Pero tienes que negociar con él, tienes que darle algo por los pobres. Perfecto. Y entonces, favor con favor se paga. Y él te da lo que quieras. Y total, yo estaba trabajando en Dean Rossi, que era la compañía de Sara Lee, que había comprado Sara Lee, Dow Everett Sara Lee, porque en el 92, cuando fui a España, Estados Unidos dobló las inversiones en Europa, justo coincidiendo con los 500 años del descubrimiento de América. Y esa compañía de Sara Lee se dedicaba a vender medias, stockings, panties. Y Sara Lee se convirtió de ser una compañía de comida en la reina de todas las... El 70% de todas las medias que se vendían en el mundo la tenía Sara Lee, que era John Ryan, el ejecutivo. Que por cierto, me parece que Clinton lo que hizo hacer, o lo acabó haciendo, el presidente de comercio, el encargado de comercio de todos los Estados Unidos. Right? Y pues yo estaba trabajando en esa compañía y de pronto llegó una muchacha de las francesas, porque importamos productos textiles de Francia y los comercializamos en España, en todos los canales de venta, en supermercados, grandes almacenes y hipermercados, ¿no? y tiendas detallistas. Y esta muchacha, pues francesita, yo tenía fama de que era el genio de las computadoras, porque siempre he sido muy buena en matemáticas y en entender cosas pues, de este aspecto, ¿no? De causa y efecto. Y tenía mi hobby de electrónica por los radios de avanzada civil. Desde pequeño yo pues siempre he sido muy intuitivo para cosas mecánicas o electrónicas. Es como un don natural, ¿no? Y total me da
Y descubro con mi medidor de voltaje que el problema es la fuente de alimentación, o sea, la fuente de poder. Y total, le digo que me la dé, me la llevo a casa, me empiezo a medir y digo, pues ¿qué es lo que se rompe siempre? Antes de empezar a medir dije, los transistores que están en el heatsink, los que más se calientan, pues siempre es lo que se rompe, right? Y total, los saco, los mido, me pareció que estaban mal y le digo a la muchacha, oye, que hay que cambiar esto. Y total, se pateó todo Madrid, los consiguió y me los trae a la oficina y me los llevo yo a la casa y en la casa los sueldo, los pongo y ¡pum! Que la fuente de poder no funciona. Y qué angustia, pobrecita, puso todas sus esperanzas en mí y no le puedo arreglar su computadora. Y ahí fue cuando dije, a ver, San Antonio. Entonces, racionalicé, pues hay que tener el don de palabra de ciencia, que es el don de ciencia, que es el ver las cosas ocultas, dones del Espíritu Santo conforme está escrito en la Biblia. Así pude racionalizar que podría ser. O sea, a ver, le digo, te voy a dar algo por los pobres, pero ayúdame a arreglar esto, a ver qué es lo oculto. Y lo hice. Y recé, en vez de dar a los pobres, yo di un Padre Nuestro, recé un Padre Nuestro por los pobres. Y ya acabando el diálogo, vuelvo a ver el circuit board, que es donde están todos los componentes electrónicos, capacitores, transistores, resistencias, diodos, etc. Y se me ocurre una cosa. Oye, ¿y si lo que está fracturado es uno de los ríos de plata? Los circuitos tienen como muchos caminitos, muchos ríos de plata que interconectan los diferentes componentes. Y agarro el medidor de continuidad, que es un medidor de ohms que suena pi, pi, pi cuando hay continuidad, y lo pongo en el circuito integrado y empiezo a medir la primer probe. Tip, suena. El segundo, no suena. El tercero, tip, el segundo, no suena. El cuarto, tip, entonces, y digo, ¿el segundo? Y ojo, ojo humano, no puedes verte una fractura ahí. Es imposible ver la fractura. Y otra coincidencia que se me haya ocurrido que ese era el problema y que sea justo el segundo probe y agarras para componerlo, pues nada más agarras un poco de soldadura y se le pones encima, y se arregla, se arregla la fractura, es muy sencillo, ¿no? Y que se arregla y que funciona. Y entonces tuve que empezar a racionalizar, como hice con el sacramento de la reconciliación, como hice con María, que era el vaso donde estaba Jesús en la Eucaristía, siempre presente en la mesa, ella. Bueno, ¿y esto cómo puede suceder? Y dije yo, pues tiene el don de ciencia, pero están vivos. Cuando mueren en el Señor, la gente que está en el cielo siguen. Es la única explicación racional. Siguen vivos. Y desde allá pueden ministrar. O sea, los que están muertos en Dios están vivos. Son parte es la única explicación racional en base a las Escrituras. Y de ahí me convertí muy devoto de San Antonio de Padua. Y muchas veces me ha hecho muchos favores para descubrir cosas ocultas, misterios que no puedes ver ni racionalizar, pero de pronto entiendes. Y ahí está. Y eso me ayudó a entender María. María no estaba muerta, María estaba viva, María estaba allá. Y no solo ella, todos los santos, con todos sus dones, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, escrito está. O sea, todos los dones del Espíritu Santo que tenían desde San Pedro, San Pablo, todos ellos, y todos los santos que han muerto en Cristo, y todos los dones que tenía María, todos siguen y pueden efectuar aquí en la tierra. Bueno, pasaron muchos años, y claro, el celo ese que tienes cuando eres protestante te impide ver a María, solamente ves a Jesús. Pero claro, cuando empiezan a presentarse todas estas personas en mi vida, San Antonio de Padua, María en el copón, en la Eucaristía, empiezo a entender que Dios no está solo en el cielo, que hay muchas personas con él, hay una iglesia viva. Otro testimonio muy interesante, porque empecé a rezar el rosario, porque mi papá me llevaba a rezar el rosario con un grupo de gente en la iglesia, y pues lo rezaba, el rosario, y sin entender mucho, no lo hacía a diario, pero
empezaba a ponerlo como en el background noise. Perdón por hablar inglés, pero está ahí detrás de ti y mientras estás haciendo cosas, pues estás repitiendo, ¿no? Es como multitasking. Perdón por usar vocablos en inglés. No sé cómo se diga multitasking en español. O sea, hacer dos cosas a la vez, o tres, ¿no? Y en el verano iba a la estación del tren, a Renfe, para agarrar un boleto para ir a Santander, porque todos los veranos pues nos íbamos a Santander. Ahí iba toda la familia de mi padre, los Alvear Zagoiti, a Santander. Y total, mientras llego a la estación del Renfe, pues ahí hay una señora ahí. Yo estoy rezando el rosario en mi mente. Una estación preciosa, la que está al lado de las civiles. Muy bonito todo. Las alfombras azul real, maderas rojas, de cedro rojo, muy bonito. Y no había gente porque en el verano todo el mundo se va de Madrid. Y agarro mi esa para esperar a que me llamen y me siento al lado de una señora, una monja, una monjita, y a 2, 3 lugares de mí. Y total, cierro los ojos y sigo rezando atrás de mí. Y conforme estoy rezando, de pronto noto que acabo de entrar en un lugar donde está lleno de gentes, todos rezando el rosario. Y acaban de notar que acabo de entrar. Me sintieron, yo lo sentí, como una percepción extrasensorial, ¿no? Y digo, estoy así sorprendido. Y de pronto levanto mi cabeza, abro los ojos y volteo a ver a la monja. Y justo ella está haciendo lo mismo, porque yo sospeché que era ella la que estaba rezando. Y probablemente eran de las carmelitas descalzos, mi tía Cuca pertenece a ese grupo, y mi padre decía que él siempre había pedido a la gente que rezase por mí, a comunidades. Probablemente yo era uno de sus, o no lo sé, no entiendo, pero descubrí en ese entonces que la iglesia que está aquí en la tierra es una entidad viva, y el rosario es una especie de radio de banda civil donde cuando empiezas a rezarlo te conectas con toda la iglesia. No solamente la de la tierra, la del cielo. Entonces empiezo a descubrir que esto es... La iglesia es muchas personas y estamos conectados todos por medio de la Eucaristía y el rosario, parte integral. Y total, van pasando años y años y se empieza a quitar ese celo, ¿entiendes? Y claro, llego al capítulo 1 del el versículo 24 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, que ya la había leído hace mucho tiempo, pero empecé a meditar en ella. Y en ella, San Pablo dice que con sus sufrimientos, él completa lo que falta a la cruz de Cristo. ¿Cómo? Pero no hizo todo ya Jesús en la cruz. ¿Cómo puede él decir que con sus sufrimientos contempla? Y esa ha sido la tradición de la Iglesia durante milenios, que nos dicen que nuestro sufrimiento, nuestra penitencia ayuda a salvar almas, ya sea en el purgatorio o aquí en la tierra. O sea, nuestro sufrimiento es una parte integral y toda la vida de los santos. Había una niñita que ella le pedía a Jesús sufrir para ayudarlo, para colaborar, como San Pablo en 1 Colosenses 1:24. O sea, ahí no dice la palabra corredención, pero está implícita, es tácita, ahí está. Porque es como colaboramos, no que nosotros salvemos, sino que nos incorporamos a la cruz de Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y lo ayudamos con nuestros sufrimientos, cuando rezamos el rosario, con penitencia. Claro. Si San Pablo es corredentor, pues ¿cómo no lo va a hacer María? Jesús es sangre de su sangre, carne de su carne. Ella lo vio sufrir, ella sufrió con él. Es obvio. Y nosotros lo hacemos. Para salvar a otros ofrecemos nuestros sufrimientos. Mi madre, que está muy mayor, va a cumplir 91, el 12 de diciembre, ella ofrece le reemplazaron la cadera, tiene el oxígeno, la vejez, los dolores. O sea, la vida de un adulto no es infructuosa, sino el sufrimiento, cuando lo unes a la cruz de Cristo, ayuda a salvar almas. Es corredentor, corredentivo.
O sea, no solo María es corredentora, la iglesia es corredentora, San Pablo es corredentor. Una prueba, pues ese es el versículo 24 del capítulo 1 a los Colosenses. Claro. Pero claro, esto lo empiezas a descubrir cuando empecé a rezar el rosario, empezamos a rezar el rosario con mi mamá todos los días en el 2019, antes de que la pandemia y todas estas cosas, en comunidad. Y por eso es que entiendo racionalmente que María es corredentora. Y no solamente María, San Pablo y todos nosotros cuando ofrecemos nuestros sufrimientos, nuestras penitencias, nuestras privaciones, algo tan sencillo como hoy se me antoja un chocolate, voy a decir no. Siempre te resistes. Desde cosas pequeñas hasta cosas que son pecado, la inmoralidad, los pensamientos impuros. No. Y el rosario, de hecho, al cabo de 2 años descubrí que te ayuda a vencer al diablo. Como decía Jesús, le dijeron a Jesús sus discípulos, bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos echar este demonio? Cuando los envió a echar demonios y a sanar. Y le dice Jesús, porque ese demonio necesita mucho ayuno y oración. Y en efecto, el rosario, si tienes un problema con la masturbación o con la lujuria o con la ira, los rencores, la envidia, tarda un par de años y de pronto ¡vum!, te liberan. Porque acuérdate, Jesús no nos vino a liberar de los líderes políticos, de César. Nos vino a liberar del diablo, que esclaviza, que te amarra con pecado para que te sientas mal. Para que te sientas como una basura humana, despreciado. Y rompe las cadenas del diablo. La oración, la penitencia. ¿Entiendes? Que es el ayuno. Ayunar no solamente de comida, ayunar del yo, de satisfacer el yo. O sea, no portarte como un niño pequeño, yo, todo para mí. Entonces, ¿y por qué está intrínsecamente a la Eucaristía unida la corredención? Porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios sufriendo con nosotros. La cruz es la Eucaristía, la cruz es la corredención, no aparte de Cristo, sino cuando nosotros nos integramos plenamente, nos integramos nuestro sufrimiento, nuestro dolor en Cristo, no para hacernos, porque acuérdate, no es para que nosotros nos hagamos superiores espiritualmente, porque escrito está, el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la salvará. El cristianismo no es un curso de superación personal, es nadie ama más que el que da la vida por sus amigos, es por el prójimo. Tú esto lo haces por el prójimo, no por ti, no para superarte, sino para salvar a otros. O sea, imagínate, es como, en vez de ser un niño malcriado que solamente yo, topa mí. No, es como ser un padre de familia, una madre, todo por tus hijos, todo por el prójimo. Y ya lo decía Jesús. ¿Qué es lo más importante? Le preguntaban. Pues amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No dice a ti mismo como al prójimo. O sea, Dios y el prójimo, como dice en el primer epístola universal de San Juan. Pues ¿cómo decimos que amamos a Dios si no amamos al prójimo? No seas hipócrita. O sea, a Dios le amas en el prójimo. Pero ¿cuándo te vimos, Señor? Le dicen el día del juicio final. Pues cada vez que lo hicisteis a uno de estos pequeñitos o no lo hicisteis, no me lo hicisteis a mí. O sea, la fe sin amor por el prójimo no vale para nada. Sin cruz, porque el amor es la cruz. Es ofrecer cosas pequeñas, grandes, todo, por el prójimo. El sufrimiento por el prójimo. Y María se ofreció totalmente. Y cuando meditas los misterios del Rosario o los misterios dolorosos de María, pues entiendes la entrega que está haciendo ella. Claro que es corredentora, porque está uniendo ella a la cruz de Cristo para salvarnos. A tal punto que, fíjate, una oración que hago yo ahora, y eso fue, y se alarga mucho, ya voy a acabar, estaba teniendo una imaginación y de pronto estaba en el juicio de Dios. Estaba el Señor, estaba Jesús ahí, Dios, el diablo acusándome. Y claro, el diablo en su acusación
Decían, no, pues que este no tiene esto, no tiene esto, no tiene fe, porque si no tiene obras, no tiene fe, nada. No hay. Porque somos salvos por la fe, por creer en Cristo, pero la fe demostrada. Pero los alegatos del diablo son grandes, son fuertes. Y entonces, en la imaginación, estaba María. Y María intercede por mí. Sí, pero es mi hijo, le dice ella a Jesús. Y fíjate lo que está escrito en el libro de los Hechos. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. La fe de María nos salva, así como la fe de los amigos del paralítico que le trajeron a Jesús. Y dice Jesús, y viendo la fe de ellos, no del paralítico, no solamente lo sanó, sino le perdonó los pecados. Lo mismo sucede con el centurión. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi sierva. Como lo dice la madre que fue buscando ayuda para su hija que estaba poseída. Hasta aún los perrillos comen de las migajas que se caen. ¿Entiendes? Nuestra fe puede salvar a otros. Como la fe del centurión, la fe de la madre que buscó la cura de su hija, o la fe de los amigos que buscaron la cura del amigo paralítico, por nombrar algunos, nada más. Nuestra fe, y si nuestra fe es capaz de hacer eso, de conseguir el perdón de los pecados para el amigo paralítico, tú imagínate la fe de María. La fe de María es mucho mayor que la fe de Abraham, el padre de la fe. Inmaculada, perfecta, como la copa donde tiene que venir Jesús. Una copa hecha perfecta para Dios. Pura, más pura que el oro. La fe de María, la intercesión de María, es corredentiva. Y por eso, ahorita cuando empiezan con esto, no, que no digan que María es corredentiva, pero están tan locos de remate. y claro, la iglesia es infalible. Y el Papa es. Y si está diciendo cosas que no son, pues, ahí tú mira, en los días postreros van a venir mucho en mi nombre diciendo, yo soy, venid, aquí está. Entonces, pues al buen entendedor, pocas palabras, ¿entiendes? Nosotros, sus ovejas, reconocemos la voz del pastor. Sabemos que María es corredentora. Porque no solo es ella, somos nosotros, la iglesia. Y prueba en las Escrituras, pues está una de ellas, Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Y ya con esto, de uno que fue católico, pastor evangélico, ateo, volvió a la fe. Por gracia de Dios, un sueño que cumplió. El Verbo se hizo carne y se hace pan para nosotros. ¿Quién es el Verbo? Dios mismo. Y toma tu cruz. Si quieres ser mi discípulo, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Para salvar a otros. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que la pierda por mí la salvará. Esa es la cruz. Esa es la corredención. No solo de nosotros, no solo de María, de toda la iglesia. Claro que María es corredentora y nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo. Bueno, pues ya con esta me despido. Soy Juan Eduardo Alvear Fuentes. Si quieren leer mi libro, vayan a alvear.us y ahí van a encontrar el testimonio, porque pues el padre Demetrio, yo le platicaba de lo que cómo había regresado a la fe y me dijo, pues escríbelo. Y total lo publicó y lo puso ahí en un libro que ellos publicaron, los Agustinos Recolectes de Columela 6, en Madrid, 28001. Y nada, pues que lo sepan, que lo sepan. María es corredentora. Bendice, ¿no? Vamos a acabar con un Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Amén.